Bueno, hola, hola, bienvenidos a todos. ¿Cómo están? Martín, por favor, prende tu micrófono, así le damos la Listo, vamos bienvenida. a poner a grabar Sí, también. poné a grabar, por favor. ¿Cómo están todos? Bienvenidos, buenas noches. Bueno, vamos a empezar hoy con una clase muy esperada, continuando nuestro curso de posgrado de expansión digital de la Universidad de Buenos Aires. Hoy tenemos un invitado de lujo. Yo digo el doctor Vadim Michanchuk, si bien él no quiere que le diga doctor porque dice que él es abogado, pero yo digo el doctor Vadim Michanchuk, es abogado penalista, abogado defensor del personal de salud. Él representa a la Asociación de Médicos Municipales, que como ustedes saben es la compañía de seguro más importante que tenemos nosotros los médicos, de los cuales la gran mayoría de los médicos que trabajan en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires pertenecen a esta asociación, y él es nuestro abogado penalista defensor, el que siempre ayuda a los médicos y a todo el personal de salud cuando tiene algún conflicto legal. Así que, sin duda, en este curso estamos apostando al mayor expertise y a los mayores especialistas para cada uno de nuestros temas. Y sin duda, al hablar de telemedicina, teleasistencia, telediagnóstico y alcance médico legal, sin duda el referente para hablar de eso es Vadim. Así que muchísimas gracias por estar hoy, Vadim. Bueno, gracias Martín, gracias Lorena. Es un gusto para mí compartir este rato con ustedes, este encuentro y en este contexto, a través de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, poder seguir trabajando estos conceptos, como bien decía Martín, que tienen que ver con la defensa del médico, pero estamos un pasito antes. Al trabajar este tipo de cuestiones, nosotros estamos viendo que ustedes pueden evitar algunos conflictos legales conociendo el marco legal que les permite o no les permite hacer determinadas cosas en determinadas especialidades. Hoy vamos a hablar de lo que es la telemedicina, la teleasistencia, las consultas virtuales. La pregunta que me hacen siempre es, Vadim, ¿se puede hacer en Argentina telemedicina? ¿Se pueden hacer consultas a distancia? La respuesta es categórica y es sí. ¿Por qué? Porque hay un marco legal que se fue armando con el correr del tiempo que así lo permite. Es un marco legal que tuvo inicio antes de la pandemia y después, a partir de que tuvimos esta situación tan desdichada de la pandemia, esta herramienta se terminó de instalar en la Argentina, vino y se quedó. Entonces, ¿se puede hacer telemedicina? Sí. ¿Hay un marco legal que nos habilite? La respuesta es sí. ¿Se puede hacer de cualquier manera? No. ¿Con qué criterio se utiliza la telemedicina? Con criterio médico, porque tenemos que tener en cuenta que es una herramienta más, que la tecnología, así como nos permite hacer una ecografía, así como nos permite hacer una tomografía, nos permite hacer consultas virtuales. Y quien decide en qué caso esa consulta virtual puede seguir manteniéndose en esta circunstancia de distancia es el médico. Esto se utiliza con criterio médico. Obviamente una embarazada que tiene que tener consultas obstétricas según la edad gestacional y que al avanzar esa edad gestacional, esas consultas obstétricas se van acortando en el tiempo y que el obstetra tendrá que medir la altura de esa panza, constatar la correcta vitalidad de ese feto. Hay consultas que las va a tener que seguir haciendo de manera presencial, pero ¿por qué no? Entre consulta y consulta, esa embarazada con esta metodología se le abre una puerta de acceso a su obstetra sin tener que trasladarse al consultorio, sin tener que ir al hospital, y tiene una posibilidad más
de tener un contacto con su obstetra para hacerle una consulta sobre un síntoma que ella percibe, o sobre un signo, una manchita en la piel o algo. Y bueno, acá se le abre esta posibilidad, o como charlábamos hace un ratito con Martín y con Lorena, cómo esta herramienta iguala socialmente, y una mujer que está con un chiquito en la ciudad de Belén, Catamarca, y siempre pongo como ejemplo Belén, Catamarca, porque he ido a dar charlas a Belén, Catamarca, y uno ve las distancias, ve lo problemático que es para esa gente trasladarse, y sin embargo una mamá con su chiquito por ahí está en Belén, Catamarca, y puede tener una consulta con un ultra super especialista del Garrahan, del Gutiérrez o del Elizalde. Así que miren qué fabulosa que es esta herramienta, que bien utilizada iguala socialmente, porque si esa persona vive en Belén, Catamarca, pero tiene mucha plata y se puede pagar un avión, no le importa, de paso viene y pasea, pero nosotros tenemos que pensar en que no toda la gente tiene las mismas posibilidades. Sin embargo, esta herramienta, que es la tecnología en la salud, como una posibilidad de igualar socialmente circunstancias. Entonces, está claro que la medicina a través de la telemedicina llegó para quedarse, está claro que se puede utilizar porque la ley así lo establece, está claro que no se puede hacer de cualquier manera, sino que hay que hacerlo como lo dice la ley, y está claro entonces que el que tiene la llave para decidir en qué casos, porque también es el médico en algún momento puede decir, no, che, mira, a este paciente hay que verlo. Entonces, no es siempre telemedicina, sino que se utiliza con criterio médico. Algo que tenemos que defender siempre, porque las leyes que en los últimos años han venido a invadir al mundo de la medicina, parece como que vienen a marcarle la cancha al equipo de salud con respecto a lo que se puede hacer y a lo que no se puede hacer. No, nosotros tenemos que defender siempre el criterio médico. Está bien que hay una ley de salud mental que te dice que hay internaciones voluntarias o que hay internaciones involuntarias, pero el que decide si la situación de riesgo cierto e inminente a la que hace referencia la ley está en ese momento es el médico. Está perfecto que hay una ley de IBE-ILE, pero en definitiva quien define si encuadra entre una IBE por la edad gestacional o en una de las causales de ILE es el médico en conjunto con la paciente. Así que el criterio médico es el que nos tiene que llevar a defender las conductas médicas, independientemente de que hay leyes que marcan, ¿no?, lo que está adentro de la ley y lo que está fuera de la ley, siempre el criterio médico es soberano. Yo traje, y si se puede voy a compartir con ustedes, un PowerPoint. Perfecto. Para que ustedes tengan una idea, porque esto todavía es relativamente nuevo, es decir, la ley, de hecho me siguen preguntando, hace un ratito nomás recibí una consulta del Hospital Pena que me preguntaban, che, hay una ley sobre telemedicina, y ahí les pasé el número de la ley. Así que para repasar un poquito y que ustedes sepan, y esto queda a disposición de Lorena y de Martín, este material, para que ustedes puedan tener acceso libremente después de esta charla, este encuentro que estamos teniendo, que arranca y termina, pero después el contacto entre nosotros sigue siendo a necesidad. ¿Llegan a ver la pantalla ahí ustedes? La presentación. Está perfecto, Vadim. Bueno, perfecto. Entonces tenemos la teleasistencia, el marco legal y las recomendaciones, porque a eso me dedico. Yo, es decir, si bien yo los defiendo si tienen que ir a tribunales, la verdad que con el correr de los años y a través de la Asociación de Médicos Municipales, muy fuertemente en este último tiempo, sobre todo en este último año, estamos trabajando muchísimo en lo que es la prevención del litigio. Avanzamos. Entonces, ¿cuál es la definición de teleasistencia, telemedicina o teleconsulta o telesalud? El Ministerio de Salud les puso un significado a cada una de ellas. Entonces, la consulta mano a mano con el paciente para el Ministerio de Salud se llama teleasistencia o teleconsulta, y es todo servicio asistencial y o consulta a distancia mediante el uso de tecnología adecuada. Después vamos a ver qué es la tecnología adecuada. Quedó pendiente eso te iba a decir después, que después le contemos
¿Cuáles son las pendiente, herramientas tecnológicas? Claro, el listado, supuestamente después vamos a ver que la ley también hace referencia a plataformas aprobadas. Eso todavía no está, porque a nosotros nos toca ser testigos y protagonistas de un cambio. Ya venimos siendo testigos y protagonistas de un cambio social y de un cambio de paradigma donde el paciente y la autonomía del paciente está por arriba de todo, y tenemos las leyes de IBIRE, las leyes de muerte digna, tenemos la limitación del esfuerzo terapéutico, es decir, nos toca ser testigos y protagonistas de un cambio donde ese marco legal se va acomodando. Bueno, hoy tenemos un marco legal para hacer telemedicina al que todavía le quedan algunas cosas pendientes, como determinar qué es la tecnología adecuada según esta resolución o cuáles son las plataformas aprobadas, porque no está dicho todavía. Entonces, ¿cuál va a ser esa tecnología adecuada o cuál va a ser la plataforma? ¿Cómo se va a juzgar si el día de mañana? Porque ya hay juicios de praxis médica en casos donde se utilizó telemedicina, y uno de los cuestionamientos es si estuvo bien utilizada la telemedicina en ese caso, o se tendría que haber hecho una consulta, o las consultas tendrían que haber sido presenciales. Hoy no tenemos el listado de qué es la tecnología adecuada o cuál es la plataforma aprobada. Por lo tanto, se va a juzgar y se juzga si el criterio que utilizó ese médico fue el correcto. Es decir, ¿fue correcto que ese médico haga una videollamada siendo que la mujer tenía un sangrado? ¿Fue correcto o no fue correcto? ¿Fue correcto que haga un Zoom si le mostraba que la mujer estaba perdiendo sangre? ¿O debió haberle dicho que se acerque a la guardia o a su consultorio? Es decir, hoy entonces lo que nos dice Martín, si la tecnología que estábamos usando, la herramienta tecnológica que estábamos usando fue adecuada o no, depende del caso y depende del criterio que usó el médico. Es decir, si vos tenés una mujer que te dice que está sangrado, no podés, bueno, nos vemos mañana o en 48 horas volvemos a hacer una consulta por telemedicina. No, esa mujer entonces seguramente el juez va a decir, señor, esto no era la tecnología adecuada. La tecnología adecuada era, si bien usted hizo una videollamada o hizo un Zoom, debió haberle dicho que vaya urgente a una guardia. Entonces, teleasistencia o teleconsulta es el mano a mano con el paciente. ¿Qué es la telesalud? Es la red de colaboración entre profesionales de salud e instituciones públicas para optimizar las acciones. Es toda comunicación que haya entre instituciones y entre profesionales en los distintos lugares del país o en las distintas ciudades. Así lo divide el Ministerio de Salud y la Superintendencia de Servicios de Salud en las resoluciones que están en la pantalla, la 282 del 2020 y la 21 del año 19. Fíjese que la telesalud existía antes de la pandemia, y como era de esperar, la que tiene que ver con el mano a mano con el paciente ya es del 2020, plena pandemia. Como ven acá, el listado de resoluciones ministeriales es más largo, ¿no es cierto? Y viene desde atrás de la pandemia hasta la plena pandemia, y en agosto del año 2020 sale, fíjense ya de la mitad de la pantalla para abajo, la ley 27553, está mal ahí, es 553, que nos remite a la ley de derechos del paciente, a la ley de habeas data, la confidencialidad de los datos y el Código Civil y Comercial de la Nación. Es decir, si ustedes ven la ley 27553 van a ver que es muy cortita. Claro, es cortita porque se complementa, como vamos a ir viendo en los distintos artículos, con otras dos leyes más y con el Código Civil y Comercial de la Nación. Entonces, el artículo 1 de la ley 27553, que es la ley de recetas digitales y telemedicina, dice, inciso A, establecer que la prescripción y dispensación de medicamentos puedan ser redactadas y firmadas en forma electrónica. Y B, lo que nos compete, y en relación a la charla de hoy, establecer que puedan utilizarse plataformas de teleasistencia en salud en todo el territorio nacional, de conformidad con la Ley de Derechos del Paciente, Historia Clínica y Consentimiento Informado, y la Ley de Habeas Data. Entonces, acá ya tenemos una ley que nos dice se puede hacer telemedicina. Seguidamente, en el artículo 6, la ley 27553 crea
el artículo 2 bis de la ley 17.132. ¿Alguien se acuerda cuál es la ley 17.132? Bueno, si se acuerdan, pónganlo en el chat. Está buenísimo porque es la ley de ejercicio legal de la medicina, es decir, es la ley madre. Cuando nosotros damos la charla sobre las leyes que los médicos deben conocer, cuando hablamos de leyes específicamente, no hablamos de constitución y de códigos, decimos la primera ley que tenés que conocer es la ley de ejercicio legal de la medicina, que es ya por el año 1964, creo, es decir, es una ley muy antigua, pero es una ley que sigue vigente y a la que se le han ido agregado artículos para mantenerla actualizada. Este es un ejemplo. En el año 2020 se le agregó el artículo 2 bis que dice: se habilita la modalidad de teleasistencia para el ejercicio de la medicina, odontología y actividades de colaboración de las mismas, garantizando los derechos establecidos en la Ley de Salud Pública y Derechos del Paciente, que es la 26.529, y además dice: la teleasistencia puede desarrollarse solo para prácticas autorizadas a tal fin, de acuerdo a protocolos y plataformas aprobadas. Bueno, el listado de prácticas autorizadas no está. El listado de plataformas aprobadas no está porque es una ley, como pasa muchas veces, que todavía no se reglamentó. Les traigo un ejemplo. La Ley de Salud Mental es del año 2009 y se reglamentó en el año 2012. 3 años después. A veces pasa eso. A veces se reglamentan al año siguiente, a veces se reglamentan 3 años después o 4 años después. Existe, ¿no es cierto? ¿Vieron esos mitos urbanos? Existe un mito urbano que dice que una ley que no está reglamentada no está vigente. Eso no es así. Una ley, a partir de que es publicada en el boletín oficial, desde las 0 horas del día siguiente, está vigente, es obligatoria y se pueden hacer las cosas que esa ley dice que se pueden hacer y no se pueden hacer las cosas que esa ley dice que no se puede hacer. En este caso puntual, la ley habilita. Y cuando decimos que no hay listado de prácticas autorizadas ni de plataformas aprobadas, y nos remitimos y complementamos la ley con la resolución del Ministerio de Salud que habla sobre la tecnología adecuada, entonces nos remite al criterio médico. Por lo tanto, ¿qué tipo de prácticas? Bueno, no están autorizadas en una ley, no hay un listado, pero ¿qué tipo de prácticas? La que el médico considere que puede hacer dentro de su especialidad a través de esta herramienta. ¿Cuál es la tecnología? Lo mismo. Bueno, según el caso, usaré una videollamada, según el caso, utilizaré un Zoom, o según el caso, utilizaré una plataforma, que ya hay muchas plataformas, inclusive ya hay empresas, es decir, las prepagas más grandes del país te derivan o te dan la opción de hacer una consulta por telemedicina con empresas con las que ellos tercerizan. Entonces hay desde videollamadas hasta Zoom, y como hipótesis de máxima y de mayor, digamos, sofisticación, hay aplicaciones. Seguimos. ¿Cuáles son los requisitos? Entonces, plataforma aprobada, que todavía no está, se suple la aprobación por el criterio médico. Historia clínica. ¿Por qué digo que la ley establece como requisito la historia clínica? Porque nos remite a la Ley de Salud Pública, Derechos del Paciente, Historia Clínica y Consentimiento Informado. Así que nos está diciendo, señores, tienen que hacer telemedicina respetando los principios de esta ley. Y esa ley, uno de los principios, porque tiene varios, que establece es la obligatoriedad del registro del acto médico. Con lo cual, haces una videollamada por WhatsApp con un paciente, tiene que haber un registro de esa videollamada. ¿Es la primera vez que tenés una videollamada? Bueno, tenés que hacer una serie de aclaraciones y le tenés que hacer una serie de preguntas para saber con quién estás hablando. Entonces, historia clínica, y si es la primera vez, abrís la historia clínica como si tuvieras al paciente delante tuyo. Tercer punto, consentimiento informado. La ley nos remite a la ley de consentimiento informado, entonces le tenés que pedir el consentimiento informado al paciente para llevar adelante una consulta a través de esta metodología. ¿Cómo hago? Algunos me dicen, uy, Vadim, pero ¿cómo hago? Se lo mando por mail.
¿Cómo me lo firma? Bueno, de ninguna manera. En la Argentina hay dos tipos de consentimiento informado. El escrito, y esto lo dice la ley, y el verbal. El escrito, que es el famoso formulario con la firma del médico y la firma del paciente, se utiliza, según la ley, para internaciones, intervenciones quirúrgicas, procedimientos diagnósticos riesgosos o invasivos, procedimientos terapéuticos riesgosos o invasivos, IVE e ILE y la revocación de todo tipo de consentimiento. Como verán, esos 6 ejemplos, además de esos 6 ejemplos, hay cientos o miles de otros, entre los cuales está la telemedicina, con lo cual, para la telemedicina se puede utilizar el consentimiento verbal. ¿Cuál es el consentimiento verbal? Le explico al paciente que esta consulta tiene determinados límites y unos alcances específicos, porque, por ejemplo, yo no puedo palpar el abdomen, no puedo auscultar al paciente, no puedo constatar la vitalidad fetal. Por lo tanto, se le explica al paciente que tiene determinados límites y alcances, y eso es el consentimiento informado verbal, que se anota en 2 líneas. Se le explicó al paciente que esta consulta tiene determinados límites y alcances específicos, lo comprendió y lo aceptó. Es decir, eso te puede llevar 3 renglones como mucho. Lo anotás en la historia clínica, ya sea de papel o electrónica, y ese es el consentimiento. Ahí ya tenés el requisito de la historia clínica, tenés el requisito del consentimiento informado, y vamos por el cuarto requisito, la confidencialidad. Si vos estás haciendo una consulta por telemedicina, no puede haber gente pasando por atrás tuyo. Así como cuando atendés a una persona en un consultorio, quizás por ahí entra tu secretaria en algunos casos, pero golpea la puerta y porque te trae algo que vos le estás pidiendo, bueno, no podés estar haciendo telemedicina, una teleconsulta y gente pasándote atrás escuchando lo que el paciente te está diciendo. ¿Por qué? Porque el quinto requisito es el resguardo de los datos. Además de la confidencialidad que debe existir en esa consulta médica, el resguardo de los datos es importantísimo. Toda la información que vos recibas a través de una consulta por telemedicina, tenés que ver a dónde la guardás y vos sos el responsable. Por eso, si trabajás a través de una plataforma, si trabajás a través de una aplicación, ojo a dónde va esa información. Si estás trabajando a través de una plataforma como Zoom o una videollamada de WhatsApp, lo anotás en una historia clínica en papel y lo guardás como si hubieras estado hablando con el paciente. Yo les quiero decir algo, la medicina a distancia ya existía inclusive antes de las videollamadas o los Zoom, o acaso algunos de los que están presentes me van a decir que nunca evacuaron una consulta telefónica. ¿Es un acto médico riesgoso? Por supuesto que es riesgoso, pero seguramente alguno de ustedes lo ha hecho o algún colega de ustedes que conocen lo ha hecho. Bueno, entonces todo eso requiere que ese acto médico sea registrado y que ustedes le expliquen al paciente las posibilidades que tiene, porque el paciente no tiene por qué saberlo. Por ahí el paciente considera que está delante de una cámara, que es una suerte de escáner y que le permite al médico ver más allá de la imagen del paciente. Entonces, explicarle al paciente los alcances que tiene. Como verán, es una herramienta espectacular. Y a veces me dicen, ¿pero te parece una videollamada? Y si esa videollamada quizás es mejor que nada, ¿o no? Hasta el SAME hace telemedicina. ¿Sabés que hoy si una persona llama y dice que tiene a su compañero descompuesto en el piso, hay un servicio que es de telemedicina donde mientras llega la ambulancia, el que está de este lado haciendo telemedicina le dice si está vomitando, ponelo de costado porque se va a broncoaspirar, o le explica la posición, o le explica qué hacer. Es decir, la telemedicina es una herramienta espectacular que utilizada con criterio médico le suma posibilidades al paciente. Porque algunos dicen, pero no podés comparar una videollamada con una consulta presencial. No, por supuesto que no. Tampoco podés sumar peras con manzanas. Es decir, esto viene a agregarle chances a la gente, a sumar posibilidades. No viene a restar consultas presenciales. Las consultas presenciales que ya están, bárbaro, es criterio médico, es presencial, pero esto viene a sumar más posibilidades, viene a acortar distancias, a acercar a una señora con un chiquito en un lugar remoto del interior del país a un superespecialista al que quizás no tendría acceso.
Así tenemos que ver a la telemedicina, como una herramienta valiosísima que suma chances de atención a personas que si no, no la tendrían. Entonces, estos son los requisitos legales. Estos son los Vadim, requisitos. Sí. perdón, ¿te puedo agregar algo a esto que estás diciendo que me encantó? Hay una frase que conoce la gente del interior del país, muchos de nuestros alumnos, médicos, licenciadas, en diferentes especialidades, en obstetricia, en psicología, la van a reconocer esta frase. Dice, Dios está en todos lados, pero... Atiende en Buenos Aires. Muy bien, hoy no. Hoy atiende en todo el mundo. Así Porque el es. expertise médico y el expertise de cada especialista, a través de la tecnología, lo podemos llevar a cada rincón del mundo. ¿Sabés, Martín, que yo tengo matrícula, tengo matrícula para ejercer en la Ciudad de Buenos Aires, tengo matrícula federal para ejercer en el Fuero Federal de todo el país, y tengo matrícula para ejercer en la provincia de Buenos Aires de Zárate Campana, y trabajo mucho en Zárate Campana. Y no hace falta irse muy lejos. En Zárate Campana siempre nos hacen chistes y nos dicen, sí, claro, Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires. Es impresionante, vos te alejás 60 kilómetros, 80 kilómetros, y esa frase ya es súper vigente y Por la gente eso. es clarísimo. Y la telemedicina viene a derribar ese tipo de mitos, que no eran mitos, porque antes si vos no podías venir a ver al súper especialista a Buenos Aires, te embromabas. Así que buenísimo, y me hiciste acordar de una frase que utilizan mucho, y no solamente en el interior del país, sino acá nomás a 60, 80 kilómetros, como es Zárate, como es Campana o Zárate. Bueno, entonces lo que vimos... Miguel te quiere hacer una pregunta, Vadim. Sí, sí, por supuesto. Perdón, no sé si puedo cortar o no con una pregunta. Sí. Vadim, discúlpame, con el tema en cuanto a la edad del paciente, ¿rigen las mismas normas que lo que es la práctica personal? Totalmente. La práctica médica, a partir de la modificación del Código Civil, sufrió una modificación muy importante en relación a la edad para que el paciente pueda prestar consentimiento de manera autónoma. Hoy, una persona con 16 años cumplidos puede consentir cualquier tipo de acto médico o cualquier cosa que tenga que ver con su salud, su cuerpo y su vida. Es decir, hasta puede rechazar un tratamiento. Cumplió los 16 años y para los temas de salud es mayor de edad. Y además abrió una ventana entre los 13 y los 16 donde también puede consentir actos médicos que no impliquen riesgo o que no sean invasivos. Con lo cual, te diría, Miguel, que una consulta por telemedicina no parece ser un acto médico riesgoso o invasivo, o sea que tranquilamente una persona entre 13 y 16 años, en consonancia con lo que dice el nuevo Código Civil, podría hacer una consulta por telemedicina, así como también, lo sabemos perfectamente, tienen acceso a las consultas por cuestiones que tienen que ver con lo que es su salud sexual. Así que esa es la respuesta. Una pregunta muy buena, una respuesta concreta. Sí puede tener una consulta por telemedicina. Sí, afirmativo. Una persona que tiene menos de 18 años, sí. Mientras que tenga 16 cumplidos, puede consentir cualquier acto médico. Y como este no es un acto médico riesgoso, puede inclusive hasta tener una consulta por telemedicina una persona entre 13 y 16 años. Bueno, como les decía, estos son los requisitos que establece la ley. Es decir, la ley dice que se puede hacer siempre y cuando cumplas con estos requisitos. Algunas aclaraciones para aquellos que generan por ahí algún tipo de debate ideológico. Siempre las cosas que tienen que ver con la medicina y la salud generan algún tipo de debate ideológico. Bienvenido sea cuando se hace con respeto y se escucha a todas las partes. Bueno, una aclaración. La telemedicina no reemplaza la consulta presencial, en la que el profesional puede sentir al paciente mediante maniobras semiológicas que se complementan con estudios complementarios.
no viene a reemplazar la consulta presencial, viene a complementar las consultas presenciales. Tiene alcances y limitaciones propias según la especialidad. Obviamente no es lo mismo telemedicina en obstetricia que en traumatología o que en oftalmología o que en salud mental. Y en principio es orientativa, no diagnóstica, aunque hay excepciones. Claro, muchos médicos me han dicho, mira, Vadim, yo puedo llegar a hacer un diagnóstico e inclusive hasta recomendar o indicar un tratamiento. Si yo veo al paciente, por ejemplo, le pido determinados estudios y hay una segunda consulta y la hacemos por telemedicina y el paciente no tiene que venir a mi consultorio y me pasa los resultados de los estudios complementarios que yo le indiqué y yo le puedo llegar a hacer un diagnóstico e inclusive le puedo indicar un tratamiento. Con lo cual, no está bueno encasillarse en blanco, negro, bueno, malo. Utilizada con buen criterio médico, la telemedicina puede llegar a ser diagnóstica y puede llegar a servir para indicar un tratamiento. ¿Qué es el criterio médico? Es aquel que lleva a un cirujano que palpa un abdomen a decidir si lo pasa a quirófano o no. Ese es criterio médico, que no lo puede imponer una ley. Es el criterio médico que tiene un obstetra cuando dice, che, ya está, no intentamos más el parto vaginal, esto es una cesárea, porque hay un sufrimiento fetal y hay que hacer una cesárea de urgencia. Eso es criterio médico y lo vamos a defender con todo, porque lo que sirve para la salud de la gente no son las leyes, es el criterio médico utilizado en el marco de lo que la ley permite o no permite, ¿ok? Pero lo que vale en medicina es el criterio médico. Entonces, estas aclaraciones no quería dejar de hacerlas después de decir cuáles eran los requisitos. Y unas recomendaciones, como abogado que trabaja para ustedes, es lleven un registro detallado de cada consulta. No se dejen llevar, después vamos a hablar un poquito sobre evacuar consultas por WhatsApp. No digan, bueno, pero me quedó grabado el audio, nos intercambiamos audios, o tenemos los chats, o de último me dice, bueno, pero me dejó grabar el Zoom. No. Tienen que, además, si lo hicieron, no está mal, si grabaron la consulta siempre con consentimiento del paciente, pero tiene que haber un registro porque uno en la historia clínica anota los datos positivos que hacen que yo pueda llegar a construir un diagnóstico presuntivo para después, a través de estudios complementarios, llegar a un diagnóstico e indicar un tratamiento acorde a ese diagnóstico. Entonces, ese paciente tiene el derecho a tener una historia clínica, porque ¿qué pasa si el paciente después te dice, doctor, necesito un resumen de mi historia clínica? ¿Vos qué vas a hacer? ¿Vas a recorrer los audios, el intercambio de audios, o vas a ir a ver si te quedó grabada, si le pediste permiso, autorización, consentimiento y quedó grabada, o no quedó nada de esa videollamada o de esa consulta que te hicieron a través de Zoom o a través de una aplicación? Entonces, es obligatorio en la Argentina y en la mayoría de los países del mundo civilizado que respeta los principios del derecho internacional, llevar un registro de los actos médicos. Así el paciente te haya ido a ver al consultorio, así el paciente te haya visto en una guardia, es tu obligación llevar un registro de ese acto médico. Bueno, lo mismo si hiciste una videollamada, si hiciste un Zoom o si lo atendiste a través de una aplicación. Es una obligación que aparte yo te recomiendo cumplirla. Lleva un registro detallado. Segundo, así como el requisito y la obligación es el consentimiento informado, eso se transforma en informar al paciente de las limitaciones y los alcances que tiene este tipo de consulta y a su vez darle las pautas de alarma. Es decir, vos le tenés que informar, como venimos diciendo, cuáles son los límites que tiene una consulta virtual y también cuáles son las pautas de alarma. Si mira, si durante la noche el dolor subsiste, te recomiendo que te acerques a la guardia, ¿no? Y lo anotás porque si no, en mi función, que tiene que ver con defenderte en un juicio, y ahora esta que se agrega, que es tratar de evitar que llegues al juicio, desde ya te digo que después de haber leído miles de historias clínicas, si no está la indicación y la pauta del alarma, se considera que es un acto médico defectuoso. Porque
todo esto es un acto médico, ya sea a través de una llamada telefónica, a través de un contacto por mensajería de WhatsApp, a través de una videollamada, a través de un Zoom, todo se considera que es un acto médico. Cuando vos te involucraste con el paciente, y acá presten atención y ojo con las alarmas que se le van a prender, el subconsciente empieza a hacerle ruido y a decir, che, pero entonces cuando me llaman por teléfono y le digo tal o cual cosa, sí, te pueden hacer responsable por haber contestado una llamada telefónica, te pueden hacer responsable por haber mandado un audio diciendo, bueno, entonces hace tal o cual cosa. Son actos médicos. En tanto y en cuanto vos estableciste un contacto con ese paciente, se va a juzgar si ese contacto fue suficiente o insuficiente. Por eso voy a meter un bocadillo acerca de lo que es el uso de los celulares o de la mensajería instantánea. Es muy importante que ustedes regulen el uso de la mensajería instantánea o de los celulares, aclarando para qué le dan el celular al paciente. Hoy es muy común que todos le demos el celular a todo el mundo. Bueno, pero en el caso de los médicos, como esto puede traer consecuencias legales, si un paciente dice, a mí me dio el teléfono y después no me atendió y era una situación grave y yo después tuve tal o cual situación perjudicial. Bueno, entonces cuando vos le das un teléfono a un paciente, le tenés que aclarar y tenés que anotar en la historia clínica para qué se lo das. Si tu teléfono no es para urgencias, aclaralos. Se le da el celular, teléfono para el paciente, para, no sé, para que me pase estudios, pero no para urgencias. Tiene que estar aclarado. Muchos ya tienen WhatsApp cuenta empresa y ya cuando vos te fijas en el WhatsApp te dice lunes a viernes de 10 a 16 fuera de su horario. Es decir, ojo porque esto se asimila. Ahí escuché que alguien me llamó y ahora... Perdón. Perfecto, sí, ya te doy la palabra. Pero ojo que esto se asimila a un vínculo, el vínculo que adquiere el médico con el paciente, desde el punto de vista del derecho, es una suerte de vínculo contractual donde hay derechos y obligaciones. Entonces, si vos le das el teléfono al paciente, tiene que quedar muy claro para qué se lo das. Porque si no, el paciente después te puede empezar a llamar los fines de semana, y capaz que vos no se lo diste para eso. Y el paciente no tiene por qué saberlo. Entonces, la recomendación, como hoy ya el teléfono celular ya casi no lo usamos como teléfono y es una computadora portátil donde guardamos documentos, estudios, guardamos hasta historias clínicas, entonces, ¿para qué le das el teléfono al paciente? Lo anotás en la historia clínica y que eso quede muy claro. Sí, ¿quién llamó? Te quería comentar que justamente uno de los objetivos de este curso de expansión profesional y de identidad digital tiene que ver también con darles herramientas aquí a los profesionales de la salud para que puedan de alguna manera también organizarse en su práctica médica. Y estaba acá leyendo tu Power, que está muy bien, donde de alguna manera, además de llevar la historia clínica, como vos nos vas a indicar que son las pautas legales al respecto, y tener en cuenta la ficha de consultorio, y también el nuevo paradigma de atención profesional y de brindar servicios a través de entornos virtuales, de llamadas, de WhatsApp, de Business WhatsApp, o de WhatsApp Business, es importante que también tengan en cuenta de que estas herramientas, como por ejemplo el Drive, tener en la nube como un consultorio paralelo nos puede ayudar un montón a la hora, o les puede ayudar un montón a ustedes a la hora de poder evacuar consultas fuera del consultorio, ¿sí? Y esto del WhatsApp Business también es muy importante, y sobre todo sumándole esta importancia de rasgos legales que nos está aquí contando el doctor Michanchuk, tener en cuenta esta posibilidad de lo que hablábamos hoy en el grupo, ¿sí? De tener un número paralelo, no el mismo número de teléfono personal, sino otro número paralelo, porque las herramientas de esta aplicación nos permite poner fecha y hora, nos permite poner un mensaje automático. En este momento el doctor o la doctora no se encuentra disponible, sus horarios de atención son tales, o ante una urgencia llamar a tal otro número. Entonces son todas herramientas de las cuales tenemos que aprovechar, y son las que intentamos
poner en práctica a lo largo de este curso. Completamente. Todas estas nuevas herramientas que tenemos hay que organizarse para sacarles provecho y utilizarlas de manera segura. ¿Ok? Entonces todo esto que Lorena nos contaba es justamente la idea de que ustedes tomen conciencia que estas herramientas los pueden ayudar a organizarse mejor y mejorar los tiempos, aprovechar mejor la forma de contacto con los pacientes. Piensen que en algún momento por ahí, si ustedes tenían que tener contacto con todos sus pacientes, si ustedes tenían un consultorio, tenían que ir al fichero, ¿no? En papel, esas fichas rectangulares de papel duro o cartón, y ahí tenían todos los datos, y hoy podés tener todo acá, y podés informar hasta qué día te vas de vacaciones, cuándo volvés, cuáles son tus horarios de atención, y esto de tener una segunda línea, como les dice Lorena, es fantástico, porque entonces después vos podés seguir teniendo tu vida fuera del horario que vos fijaste de atención, porque si no, el teléfono celular, que es una computadora portátil que llevamos de vacaciones y llevamos a todas partes, si no, no hay corte, que es lo que muchos me dicen, hay una suerte de abuso. Si vos le das al paciente tu teléfono particular, tu teléfono personal, no hay corte, porque el paciente te llama y vos estás de vacaciones y se generan estas confusiones de que, bueno, no estoy en Buenos Aires. No, tiene que haber una segunda línea. Hoy no estamos hablando tampoco de un costo excesivamente elevado, inclusive hasta te permite el mismo teléfono tener dos líneas, o tener un Instagram, o tener un WhatsApp exclusivamente para tus pacientes. Entonces vos ya te podés ir tranquilo de vacaciones porque sabes que no te van a llamar al celular personal, al celular particular, porque ya quedó en claro y le pudiste pasar a todos tus pacientes, porque los tenés en la base de datos, que te ibas de vacaciones 15 días y a quién deberían llamar ante tal tipo de consulta y ante urgencias, que llamen al servicio de urgencias de la obra social, de la prepaga o de un servicio público. Bueno, ¿qué se debe registrar cuando decimos que se debe registrar el acto médico y que se debe registrar todo mi contacto con el paciente? Bueno, los datos del paciente es fundamental, pero fundamental. Sobre todo, tengan en cuenta, ¿qué pasa si estás haciendo una teleconsulta y el paciente se descompensa? ¿Qué te quedás mirando como un espectador como el paciente se descompensó? Si estás solo en la casa, no. Vos tenés que saber si ese paciente tiene una prepaga o una obra social, tenés que saber cuál es el teléfono de urgencias para poder llamar en ese momento, como si el paciente se te descompensara en el consultorio. O tener que, si no tienen, llamas al SAME. Entonces, ¿qué se debe anotar? Todo, los datos del paciente, si tiene obra social, si tiene prepaga, cuál es el servicio de urgencias, dónde está el paciente, porque también tenés que saber dónde está haciendo esa teleconsulta, ¿no? Si está en su casa, cuál es su domicilio, si está en la casa de los padres, dónde es ese domicilio, tenés que saber a dónde está. Consentimiento informado, ya lo hablamos. Motivo de consulta es importantísimo, las recomendaciones que le diste y las pautas de alarma. Hay una cuestión muy interesante que tiene que ver con, acá estaba la imagen sobre el consentimiento verbal y el escrito, que ya quedó bastante claro, que es el escrito para determinados tipos de actos médicos y el resto es todo verbal. Pero hay un tema que siempre surge en estas conversaciones que tiene que ver con la jurisdicción. A ver, yo estoy en Buenos Aires, ¿puedo tener un paciente que está en Córdoba? O inclusive, estoy en Buenos Aires, ¿puedo tener un paciente que está en España? Bueno, hay un principio, que es el principio de territorialidad, y se sigue respetando. Por ejemplo, no hay ningún inconveniente si yo tengo matrícula nacional y tengo mi consultorio en Belgrano, así como puede venir a atenderse un paciente que es de Vicente López, que es ahí nomás, a 15, 20, 30 cuadras, o de Junín, o de San Pedro, o de Córdoba, puede venir a atenderse conmigo y volverse a la casa. No hay ningún inconveniente en que vos
desde el lugar donde tenés tu matrícula habilitante y donde te controla el Ministerio de Salud o el Colegio de Médicos de la provincia que se trate, que hagas telemedicina con un paciente que está en otro lado, porque el que debe ser controlado, el que debe trabajar dentro de la jurisdicción es el médico. Entonces, podés hacer telemedicina con cualquier paciente que viva en cualquier lado. Lo que sí tenés que tener en cuenta es cuál es la red de contención. Mucho más si ese paciente está en otro país, tenés que tener cuidado qué cobertura tiene en ese otro país, por si llega a haber una urgencia, vos tenés que ayudarlo a articular el contacto con esa urgencia, por si se desvanece en ese momento, o si es una urgencia en salud mental, más todavía. Y un contacto de un familiar que esté también en ese lugar, ¿ok? Entonces, lo que tiene que ver con la jurisdicción sigue rigiendo el principio de territorialidad. Es decir, no te recomendaría, si tenés matrícula en la ciudad nacional, que te permite trabajar en la ciudad de Buenos Aires, no te recomendaría que te vayas a hacer telemedicina en Córdoba, porque ahí no tenés matrícula y no te pueden controlar. De hecho, hay prepagas que han detectado que médicos suyos les han querido facturar consultas que hicieron estando de vacaciones en la costa, es decir, no estoy hablando de otra provincia, de otro país, y no se las han pagado y hasta les han hecho algún tipo de cuestionamiento por hacer telemedicina fuera del lugar donde tenían matrícula. Estoy poniendo ejemplos de médicos que tenían matrícula, que tienen matrícula nacional, que solo les permite trabajar en la ciudad de Buenos Aires. Que quede claro que para trabajar en la provincia de Buenos Aires tenés que tener matrícula de la provincia de Buenos Aires. Entonces, ese es el principio que rige. Esto que estamos viendo tiene que ver con los actos médicos que obligatoriamente tienen que tener consentimiento informado por escrito, como vemos y como dijimos, la telemedicina no está dentro de ellos, con lo cual se puede hacer telemedicina con un consentimiento verbal. Bueno, terminé. Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, por supuesto, saco la presentación y lo veo. No, antes de que pasara, o sea, a lo siguiente, porque no me termina de quedar claro, como usted siempre pone el ejemplo de la matrícula nacional, como yo soy del interior, por ahí como me pierdo un poco con la matrícula. Yo tengo matrícula de Buenos Aires, porque trabajo en la provincia de Buenos Aires. Bien. Si yo, por ejemplo, quisiera atender a alguien de Córdoba, de España o de Capital, no sé, o de Ushuaia, ¿puedo, estando, o sea, en la provincia de Buenos Aires, atender a cualquier lado? ¿O no Sí. puedo porque no es nacional? Sí, Siempre sí, me queda esa duda. Vos estás ejerciendo, no, yo hablo de la nacional porque me muevo mayormente en la ciudad de Buenos Aires, pero si vos estás en la provincia de Buenos Aires, tenés tu consultorio en la provincia de Buenos Aires y tu matrícula en la provincia de Buenos Aires, estás en la jurisdicción donde te pueden controlar, y si te van a hacer un juicio, lo van a hacer en la provincia de Buenos Aires, donde le van a pedir un oficio al Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires y donde van a oficiar al Colegio de Médicos de la provincia de Buenos Aires según el distrito, y ellos tienen el poder de policía sobre vos y te pueden inhabilitar en el peor de los casos. Así que vos podés, estando en tu consultorio o en tu casa, en la provincia de Buenos Aires, si tenés matrícula de la provincia de Buenos Aires, atender un paciente que esté en Córdoba, en Santa Fe, en Misiones o inclusive en España, tomando los recaudos de cada caso y saber qué red de contención tiene ese paciente en el lugar donde está. Y, por ejemplo, si no estuviera en mi distrito, se dice, o sea, la matrícula es provincial, pero, viste, tipo las regiones sanitarias, no me sale ahora la palabra. Por ejemplo, si yo estuviera en Mar del Plata, yo soy de Azul, del interior, no sé si conoce. Si, por ejemplo, yo estuviera en Mar del Plata y alguien me llama y nada, lo asisto. También o sea, me cubriría porque estoy en la provincia, porque la matrícula es provincial, ¿o no? ¿Se entendió? La matrícula provincial, independientemente del distrito, te permite trabajar en toda la... Te lo pregunto, porque en este momento Sí. no me acuerdo. ¿Te permite a vos ir a atender a una clínica? ¿Tenés matrícula de Mar del Plata? ¿Te permite ir a trabajar? No. Cada provincia, cada municipio, cada lugar tiene su propio colegio médico y solo te cubre en tu jurisdicción. Está Eso no me salía la palabra. jurisdicciones. El principio es el principio de la jurisdicción. Vos tenés que estar físicamente, obviamente que es muy difícil de controlar, ¿no es cierto?
echa la ley, echa la trampa. Es decir, si yo me pongo acá, el que no conoce mi oficina, si yo pongo acá el fondo borroso, no saben si estoy en mi oficina o en la oficina de médicos municipales, o no saben. Entonces, es difícil de controlar. Yo te digo cuál es la recomendación, porque como la ley no dice nada, y dice que en la reglamentación van a establecer convenios de colaboración entre los colegios médicos, lo dice así, quizás el día de mañana, como esto está avanzando, esto es nuevo, pero está avanzando permanentemente, quizás el día de mañana salen convenios de colaboración entre los distintos colegios de los distintos distritos del Colegio Médico de la provincia de Buenos Aires, y esta situación queda zanjada. Hoy sigue rigiendo el principio de territorialidad, o al menos es la recomendación. Yo sé que hay médicos que se han ido de vacaciones a España y siguen atendiendo a sus pacientes psiquiátricos a través de telemedicina, y bueno, si no pasa nada, no pasa nada. El asunto es cuando pasa algo, se le suicida un paciente, o a vos ¿vos qué especialidad tenés, Felisa? Soy ginecóloga y obstetra. Sos ginecóloga, bueno, se complica algo y se descubre que vos estabas atendiendo fuera de tu jurisdicción, y bueno, te pueden hacer un problema. Hoy la ley no dice nada, para que quede claro, la ley de telemedicina y las resoluciones del ministerio solo dicen que en la reglamentación de la ley se van a firmar convenios de colaboración, con lo cual eso dice que sigue rigiendo el principio de territorialidad, que tiene que ver con la jurisdicción, que es donde a vos te pueden controlar. Mi recomendación es atenerse a atender en los lugares donde uno está matriculado. Es incomprobable, salvo que pase algo y que se haga una pericia informática, y entonces ahí sí se determina por la conexión de internet si yo estaba acá, o estaba en la provincia de Buenos Aires, o estaba en otro lugar del planeta. Claro, preguntaba porque a mí me pasa mucho al ser del interior, un lugar chiquito, que mi número lo consigue cualquiera, porque se lo pasó conocido, y de golpe toda la ciudad tiene tu número, y a cualquier hora gente que no conozco, no es que te llaman, te mandan un audio, te mandan un WhatsApp, gente que no conoces, que no tenías agendada, y no sé si eso, o sea, me puede afectar o no. Por ahí viste que el WhatsApp vos mirás y ves como la primera frase sin abrirlo. Y por ahí me mandan cosas que... Urgente, Felisa, te tenés que organizar. Tomo las palabras de Lorena. Esto es una herramienta fantástica, bien utilizada. Así que, como dijo Lorena, organizate. Si tu teléfono circuló, eso tiene sus ventajas y sus desventajas. Sus ventajas es que te has hecho conocida. Otra ventaja, que se te abrió la posibilidad de tener más pacientes, con lo que eso implica, pero ojo con los riesgos, ¿no es cierto? Entonces, organizate desde ese punto de vista. Me pareció fantástico los tips que dio Lorena. Doctor, me parece ahí que podríamos aclarar que la territorialidad rige desde el lugar de atención, no así desde el lugar de residencia de los pacientes, porque no sé si Felisa se refería a la residencia, no de ella donde está atendiendo, sino de dónde son sus pacientes. En ese caso, sí los podría atender Felisa independientemente del lugar donde la llamen o donde la contacten, siempre y cuando ella sea la que esté radicada y atendiendo efectivamente en su lugar de autorización. ¿Sería así? Sí, preguntaba más que nada por eso, porque con el ejemplo de la Nacional del Interior muchos no tenemos matrícula nacional. De hecho, yo no estudié en Buenos Aires. La Nacional solo sirve para la Ciudad de Buenos Aires, ¿eh? Felisa, pensé que era para todos lados. La mayoría piensa eso. La mayoría piensa eso. Como la Ciudad de Buenos Aires antes era la capital federal y era un territorio nacional, todavía rige, y la Ciudad de Buenos Aires no tiene colegio médico, con lo cual las matrículas las sigue otorgando el Ministerio de Salud de la Nación. Pero la Ciudad de Buenos Aires tiene matrícula nacional, pero la matrícula nacional no te habilita a atender ni en la provincia de Buenos Aires, ni en Córdoba, ni en ninguna provincia, solo en la Ciudad de Buenos Aires. Doctor, pero la habilita desde la teleasistencia atender si ella está radicada en su consultorio, sentada en su consultorio y haciendo teleasistencia o telemedicina en Córdoba. Eso sí, vos podés atender a cualquier paciente de fuera
del mundo, siempre y El cuando mundo, ella vos, entender. tu atención estés Ella en tu tiene lugar. consultorio. ¿Vos dónde tenés consultorio, Felisa? En azul. En azul. En azul. Vos desde azul, en tu consultorio de azul o en tu casa de azul, podés atender pacientes de cualquier lugar. Como si el paciente se tomara un colectivo o un avión y te fuera a ver a tu consultorio. Lo que no te recomiendo, aunque hay gente que lo hace, es que vos te vayas a atender a otra jurisdicción. Tu consultorio tiene que tener la habilitación, tu matrícula tiene que tener la habilitación del lugar donde vos estás y vos atendés a pacientes que te pueden venir a ver físicamente o se pueden conectar por telemedicina. Sí, pero Quería hacer perdón. una pregunta, sí, Susana, y creo que el doctor Miguel también quería preguntar algo. Tiene que ser desde el consultorio, ¿no? Porque desde la casa ha habido casos de una importante prepaga que puso lo de la geolocalización y evitó las consultas. A ver, No, Estaban en el consultorio. estamos hablando de dos cosas diferentes. Estamos hablando de si estoy habilitado a trabajar dentro de cualquier domicilio de mi jurisdicción, sí. Ahí Ahora, está. si vos trabajás en relación de dependencia, es otro escenario este. Vos podés trabajar de donde quieras. Si yo tengo matrícula nacional, puedo estar atendiendo en Belgrano, en el consultorio de Belgrano, en un consultorio prestado de Almagro o desde mi casa de Flores o de Caballito. Es decir, ahora, si vos trabajás para una prepaga, y bueno, tu prepaga por ahí quiere que atiendas desde tu consultorio, quiere que cumplas un horario, ¿entendés qué es eso? Eso ya tiene que ver con otro tipo de vínculo que es entre vos, la prepaga, y ese vínculo laboral. Ahora, del punto de... ellos lo que dicen es que no estabas pusieron lo de la geolocalización y como había médicos que estaban haciendo telemedicina, no todos los días desde el consultorio, sino alguna vez desde su casa, esas consultas se las evitaron. Bueno, pero eso tiene que ver. diferencia, ¿no? Son dos escenarios distintos. Una cosa es lo que está permitido y otra cosa es el vínculo que vos tenés con esa Sí, que es contractual, sí. A ver, lo que debe querer evitar ese empleador es que vos seas un médico de un hospital público y que, por ejemplo, y en el consultorio del hospital público estés atendiendo pacientes de ODE, de Medicus, de CMG o de Galeno. Si, escúchame, está trabajando en un hospital público y en realidad está haciendo ¿entendés? Lo que debe querer evitar es eso. O que estés en tu casa, ¿entendés? Cuando había un contrato previo, escrito o no, un acuerdo de que vos hagas consultorio de, no sé, de 10 a 18. Pero eso no tiene nada que ver, digo, para que no se genere confusión con el principio de territorialidad y a dónde Y lo legal. trabajar. Y la práctica legal. Sí, Miguel, quería preguntar. Sí, no, yo enganchando con lo que habías comentado vos, Martín. A mí me parece, estimo yo, no sé, pregunto, Vadim, que hay una diferencia entre lo que es facturación y en lo que es permitir atender. Cuando preguntaba a Felisa si ella estaba en la costa, yo también soy de provincia de Buenos Aires, tenemos matrícula provincial. Pregunto, a mí me parece que legalmente por ahí estamos habilitados para atender, aunque estemos en Mar del Plata, que fuera de nuestro distrito, pero por ahí no estamos habilitados a facturar la consulta, que son dos cosas totalmente diferentes. Estoy preguntando, no afirmando. No tiene que ver con la facturación, tiene que ver con el poder de policía y quién te otorga la matrícula a vos. Si vos tenés matrícula, si a vos la matrícula te la otorga un distrito de la provincia de Buenos Aires, el poder de policía sobre vos lo tiene ese distrito. Por eso yo preguntaba si el Colegio de Buenos Aires era único o era por distritos. Por distrito. Entonces, si vos... no tiene que ver con la facturación, y esto se lo digo porque tengo causas por ejercicio ilegal de la medicina, porque el delito de ejercicio ilegal de la medicina no es solamente para aquellas personas que no siendo médicos ejercen la medicina, porque en realidad no la ejercen, sino también para aquellos que aún siendo médicos la ejercen sin la autorización de la autoridad administrativa competente. Así que mucho cuidado. Pero en esos casos, perdón. Esto deja de lado, esto deja de lado una situación de urgencia, ¿no? Obviamente, si vos estás en la costa, vos tenés matrícula de la ciudad de Nacional,
no tenés matrícula de la provincia de Buenos Aires, estás en la costa y asistís a una urgencia, nadie te va a cuestionar, ¿no? Eso se llama el acto de buen samaritano. Sí, pero en los casos, perdón que sea pesado con esto, pero la gente por ahí del interior me entiende. La gente, así cambie 200 millones de veces mi número, siempre hay un amigo de un conocido que lo va a tener y es como de gusto la maniobra porque lo van a conseguir. Y cuando te escriben, incluso cuando yo no esté en Azul y esté en, no sé, Bahía Blanca, por decirte algo que queda lejos, y me escriben, y yo miro que tengo un WhatsApp de alguien que no conozco, por ejemplo, y no lo atiendo, o no conozco el número y no atiendo si me llaman. ¿Puedo tener responsabilidad legal igual? Por más que yo no le di mi número y no la conozco a la Para persona. nada. Si no, vos no atendés, una manera. ¿Sabés cuándo se genera? Clavar el visto, digamos. ¿Sabés cuándo se genera el compromiso con el paciente? Hay algo que en derecho se llama cuando se generó la posición de garante. Yo tengo posición de garante cuando tomo contacto con el paciente, habiendo aceptado tomar contacto, y me entero de los signos, los síntomas, y entonces ahí ya hay un ida y vuelta y me comprometo con ese paciente. Si a vos te llama un desconocido, no lo atendés, o inclusive lo que yo le diría sería, yo estoy de vacaciones, si es una urgencia, diríjase a una guardia, si no, vuelvo a atender en tal fecha. Por eso esto que decía Lorena de organizarnos, que la gente tenga nuestro teléfono, la verdad que es fantástico que la tenga. Y no estamos hablando todavía de las redes sociales. ¿Cuántos profesionales hay con las redes sociales y cuánta gente se contacta con la gente con los profesionales a través de las redes sociales? Un montón. Entonces tenemos que empezar a organizar porque son herramientas fantásticas. Son herramientas fantásticas. Ahora, hay que usarlas con criterio médico. Si a vos, para que te quedes tranquila, Felisa, si a vos te llama un desconocido o te deja un mensaje o te manda un audio, es decir, un mensaje de texto, un audio o te llama un desconocido, en tanto y en cuanto vos no hayas hecho el vínculo con ese paciente, no se generó esa posición de garante, no se generó ese vínculo jurídico con el paciente que te obligaba a actuar de tal o cual manera. Ahora, distinto es si vos tenés un teléfono de urgencias, como yo que tengo un teléfono de urgencias, y bueno, si no hay una contestación en un tiempo prudencial, entonces hay un incumplimiento contractual que puede, siendo un tema médico, puede derivar en algo grave. además, Vadim, con respecto a lo que dice... Un ejemplo, si alguien llama a la guardia del hospital Raúl Mejía, que lo tengo acá cerca, llama a la guardia, no, tiene que llamar al SAME, porque por ahí llama a la guardia y está horas intentando con el teléfono en la Secretaría de Guardia y no hay nadie en la Secretaría de Guardia por ahí en determinados momentos. Están sacando fotocopias, están haciendo esto. No, para eso vos sabés que la Ciudad de Buenos Aires tiene un sistema de asistencia médica de emergencias, SAME, ahí está, que tiene el 107 o el 911, ¿entendés? Entonces, vos te podés volver, te podés dormir llamando ahora a la dirección del Fernández, no te va a atender nadie. Llamá a la dirección del Ramos Mejía, no te va a atender nadie. No todo genera ese vínculo que obliga al médico a responder. También la víctima, el paciente, tiene que adecuarse a las reglas. Por eso está el 107, el 911, ¿entendés? Así que quédate tranquila que nadie va a hacer nadie te va a hacer un problema porque te llamó y no le contestaste. En tanto y en cuanto no haya habido un vínculo, no se haya generado esa posición de garante. Una cosa que quería comentar, yo tengo un teléfono, mi teléfono personal no lo tienen mis pacientes, tiene el teléfono del consultorio y lo tiene mi secretaria, que es la que eventualmente me pasa los mensajes. Yo hago indicación de dispositivos de CPAP para dormir, bueno, el viernes a las 22 horas le mandan un audio para que yo, por favor, le haga la orden, porque si no, el equipo no tiene el reintegro, bueno, todo un chino, digamos. Pero eso, la gente no tiene la menor noción, porque no estamos hablando de alguien que necesitaba nada de urgencia, que en definitiva podía haber tomado la consulta para comentarme el problema que tenía, porque yo tengo que hacerles órdenes para los equipos, y eran las 10 de la noche y le mandaban un mensaje, mandaban un mensaje al teléfono. Entonces yo agradecía que realmente no tuviera mi teléfono particular, sino que tuviera el teléfono de estos mensajes, porque llegan hasta esas cosas que no tienen
ninguna urgencia, era viernes 22 horas, ni siquiera administrativamente había ningún tipo de razón para estar mandando ese mensaje. Pero Marcela, bueno. vos ya diste un Sí. gran paso. Vos ya diste un gran paso, que es tener esa segunda línea. Espectacular. Ahora lo que te recomiendo es que regules de alguna manera, cuando le das ese teléfono a las personas, o si usás la cuenta empresa, que regules un horario, ¿no es cierto? Entonces, y que no es para urgencia, y deja claro que no es para urgencia. En realidad hay un horario de atención, está claro en el mensaje, que es de 14 a 20, está la secretaria disponible para todo. Fuera de ese horario no estás obligada, tu secretaria no está obligada a contestar. Ok. Además, algo, Vadim, con respecto a lo que decía Felisa. Felisa, hoy por hoy, no hablemos solo del profesional de la salud. Todos, hoy, lamentablemente, somos parte de un sistema totalmente digitalizado. O sea, independiente si hace o no telemedicina, teleconsulta o consultas virtuales, si tu teléfono es público, cualquiera puede mandarte un mensaje. O sea, más allá de la cuestión que por ahí que es lo que a vos te preocupa, eso nos pasa a todos. Permanentemente en nuestro teléfono le pasa seguramente también a Vadim y a todo el mundo en las diferentes especialidades, nos llegan consultas. Así que hay que adaptarse a la realidad. Es el mundo de la tecnología. Si te subís, tenés que aceptar que hay que poner reglas. Esto es lo mismo que te abrís una cuenta donde te promocionás profesionalmente, sabés que vas a recibir comentarios, tenés que saber que vas a recibir comentarios buenos, capaz que alguna crítica. Si publicás en alguna red social tu teléfono y no aclarás el horario, puedes llamar a las 3 de la mañana. Es decir, está este nuevo mundo en el que nos toca vivir, tiene estas cosas que bien utilizadas son buenísimas, pero las tenemos que regular, nos tenemos que organizar. A mí me encantó la palabra que usó Lorena de organizarnos. Esto es como, antes, bueno, uno en el escritorio o en algún lugar estaba el fichero, bueno, ya no hay más fichero, ahora hay que organizarse de otra manera. Nos tenemos que organizar a los tiempos que corren con las herramientas de esta época. Andrea, ¿vos querías hacer una pregunta al doctor? No, sí, me generó una confusión con respecto a lo de Felisa. Pero no, quizás no era lo que yo quería aclarar. Por ejemplo, con respecto a dónde trabajar con respecto a la matrícula que uno tiene. Yo también tengo la matrícula provincial y yo donde me recibí es en La Plata. Pero después, circunstancias de la vida, me llevaron a trabajar en otra localidad que es Quilmes, y pertenece a otro distrito. Entonces, lo que hace el Colegio de Médicos, como para poder trabajar en los dos lados, en uno queda la matrícula, en La Plata, y Quilmes, que es otro colegio que toma Avellaneda y otros distritos, es como que hace una extensión de la matrícula, como para poder trabajar y que nos cubra legalmente. Eso es en la parte, pero eso es con respecto al consultorio, en la parte física. Felisa estaba preguntando con respecto a la parte de telemedicina. Bueno, a ver, pero me parece que es lo mismo, porque es el mismo criterio. Vos tenés que trabajar donde estás habilitado a trabajar, y pacientes, así como se puede tomar un avión o un micro, un paciente, e ir a verte desde otro lugar del país, puede conectarse con vos a través de telemedicina. Perfecto, muchas gracias, doctor. De nada. Después acá hay una consulta en el chat de Belén Durán, que no la veo en la cámara, pero sí veo la consulta. ¿Estás por ahí todavía, Belén, o te fuiste? Dice, para la teleconsulta. Sí, acá estoy. Gracias, Belén. Para guardar la historia clínica, ¿es necesario tener alguna plataforma específica donde no sea modificable y quede con fecha? ¿Es válido utilizar un Word, bloc de notas, fichero por escrito? Gracias, Belén, por traernos esta temática. Y bueno, la ley de telemedicina nos remite a la ley que habla sobre historia clínica y nos permite dos tipos de historia clínica. La escrita, que puede ser un fichero físico,
o una historia clínica, y la historia clínica electrónica. Si la historia clínica electrónica, si vas a usar una historia clínica electrónica, no es un Word, como veo ahí en el mensaje. ¿Cómo estás, Belén? La ley específicamente dice que si vas a usar una historia clínica, tiene que cumplir con 3 requisitos. El primero, que para acceder al sistema haya una clave, es decir, que no cualquiera que vaya a tu consultorio o que se siente en tu computadora puede entrar a la historia clínica, por el tema de la confidencialidad y el recuerdo de datos. Entonces, primer tema, que es el famoso password que pones. ¿Vos dónde trabajas, Belén? Bueno, en varios lugares, pero en el Anchorena, en San Martín, en Fertilab. Bien, bueno, perfecto. En esos lugares, en algunos, sobre todo en el Anchorena, me imagino que tiene historia clínica electrónica y tenés Claro, por eso. una contraseña, ¿no? Bueno, eso es lo que dice la ley con respecto a la historia clínica electrónica. Tiene que ser un software, un programa, donde no cualquiera que prenda la computadora puede acceder a la historia clínica y a los datos sensibles del paciente. El segundo requisito es que no puedas escribir y borrar y que no quede constancia. Así como para hacer un agregado o una modificación en la historia clínica en papel tenés que poner error, errose, hacer una llamadita y escribir abajo y no se puede borrar, tachar, sobreescribir, sino que se tiene que ver lo que habías puesto primero y qué pusiste después. Bueno, el sistema, el software o el programa tiene que tener una ventanita para que vos puedas editar, pero que quede lo anterior. ¿Entendés? Porque puede ser que hayas transcrito un laboratorio de manera equivocada, que te hayas equivocado al volcar el informe de un paciente por el del paciente de al lado, puede ser. Entonces, pero se llama editar y que queda un registro. Es decir, que si el día de mañana un juez revisa eso y dice, bueno, no es que borró y no sabemos qué había escrito. Y el tercer y último requisito de una historia clínica electrónica es que los datos que vos cargas en esa historia clínica electrónica estén resguardados. Por eso mucho cuidado con estas nubes que por ahí te ofrece un laboratorio o una empresa, porque no sabes a dónde va toda esa información. Y vos sos la responsable por haberla recepcionado. ¿Mm? Claro, entonces cuando atiendo a alguien desde mi casa tiene que sí o sí tener estos criterios también. No es que puedo dejarlo anotado en... Sí, Belén, yo si estuviera en tu lugar y trabajara desde mi casa, tendría historias clínicas en papel, salvo que trabaje siempre desde la misma computadora o con acceso a la misma computadora y me compraría, si no, un programita de historia clínica electrónica. Bien. Vadim, ¿y tiempo de guarda le contás a los alumnos? ¿Tiempo de guarda de las historias clínicas? Sigue siendo 10 años, a pesar de que el plazo de prescripción se modificó y hoy, a partir del nuevo Código Civil, que es del 1 de agosto del 2015, los juicios que sean posteriores a esa fecha y por hechos posteriores a esa fecha prescriben a los 3 años, pero como en el fuero penal la prescripción sigue siendo el máximo de la escala penal prevista para ese delito, la ley sigue siendo 10 años el plazo para la guarda de historias clínicas. Vadim, y ahí también hablábamos el otro día en relación a este periodo de prescripción, que muchas veces también estamos regulados por los profesionales de la salud, están regulados también en su práctica médica por la ley de defensa del consumidor. Entonces, en ese caso también se amplía a 5. Por muchísima jurisprudencia y criterio legal, se amplía a 5. Entonces, por las dudas, mejor mantenerlos con los mayores plazos legales que se establezcan. Así es, así es. Perdón, civil y penalmente, por 10 años me pueden demandar, ¿sería? No, el plazo... ¿Te preocupa, Felisa, Vadim? Perdón, de abogacía no entiendo nada. No, está perfecto. Para eso son estos encuentros, Felisa. Ni siquiera tenés que pedir perdón y además... Totalmente. Las intervenciones como la tuya, como la de Belén, como la de Marcela, como la de Andrea o la de Miguel, son las que hacen ricas estas clases y estos encuentros, porque si no, viene una persona, se pone a hablar de lo que cree que a vos te interesa, se apaga la cámara y a vos te quedaron todas estas cositas pendientes. Esa es la idea de estas actividades, que es un ida y vuelta permanente. Entonces, la prescripción es el tiempo que el Estado tiene para perseguir a una persona.
o que un particular tiene para reclamarte algo. ¿Por qué hago estas diferencias? Porque el derecho civil implica derecho privado, conflicto entre dos particulares, y uno quiere que le reparen un daño que supuestamente le causó el otro. Es decir, si yo quiero que Belén, que salió marcha atrás con su auto hablando por celular, me pague el guardabarro que me hago yo, bueno, voy a hacerle un juicio civil que es por mangos. Si dice civil es mangos, es derecho privado entre ella y yo. Si en la mitad del proceso llegamos a un acuerdo y ella decide pagarme, o su compañía de seguro decide pagarme, el proceso se evapora, se termina y al Estado no le interesa. Es más, dice, bienvenido sea que estas dos partes llegaron a un acuerdo. En cambio, en el fuero penal, que es derecho público, intervienen otras cosas, y el plazo para perseguir a una persona por la posible comisión de un delito es la prescripción penal, y la prescripción civil es la que operaría entre el conflicto civil entre Marcela y Belén, entre Belén y yo, que son distintos. Para que quede claro, si es un tema civil, la prescripción opera a los 3 años. Es decir, que si Marcela no me reclamó a mí o no le reclamó a Belén por el daño, ha pasado los 3 años, ya no lo puede reclamar. Ahora, Lorena nos trae un condimento más, que es el derecho al consumidor, que es otra vía alternativa para efectuar reclamos, donde el plazo de prescripción es de 5. Entonces, civilmente el plazo de prescripción es de 3, en lo que hace a lo que es el derecho del consumidor el plazo es de 5, pero en el fuero penal no es ni 3, ni 5, ni 10. Depende del delito que te estén imputando. Por ejemplo, los delitos que te pueden imputar como supuesta o posible mala praxis son las lesiones culposas. Si el paciente no se murió, prescribe a los 3 años, porque el máximo de la escala penal prevista para las lesiones culposas es de 3 años. Si hay una muerte, sería un homicidio culposo, es 5 años. Si hay abandono de persona, es de 12 años. Y así sucesivamente. No tiene sentido que te lo aprendas esto. Lo importante es que sepas que hay un plazo a partir del cual, si se cumple, no te pueden reclamar más, ni civil ni penalmente. El civil quedó zanjado en 3. El que tiene que ver con los derechos del consumidor en 5, y el penal es variable. Pero, perdón, Vadim, Felisa, pero esto tiene que ver con la práctica del ejercicio legal de tu práctica médica, no si es digital o si es físico. Esto tiene que ver con la práctica médica, más allá del medio que vos utilices para hacer la consulta. Esto es lo general. Claro, pero siempre se me genera esa duda, ¿viste? Cuando por ahí le preguntaba a un abogado o a alguien escuchaba hablar, ¿qué piensa? Que son 3, que son 4, que el otro te dice 10, que al final nunca sé hasta cuándo alguien me puede mandar, básicamente. Bueno, lo que pasa es que no hay un plazo único para todo. Depende si es civil o penal, o si tramitan el fuero del derecho del consumidor. Por eso se te arma ese lío lógico. Lo que deberías hacer es, ya con un proceso específico, decir, che, mirá, yo tuve esta mediación o tuve este problema, ¿cuándo me puedo sacar este problema encima? Pero en el aire te van a decir 3, 5, 6, 10, te van a decir distintos plazos. Por eso no hay un único plazo de prescripción. Gracias, porque nunca entendí tan claro la diferencia entre una cosa y otra. Bueno, y ya que estamos haciendo preguntas muy complicadas y enroscadas para seguir aprendiendo, si bien el Ministerio de la Nación, de Salud de la Nación, es el que rige todas estas leyes, ¿cuáles son las jurisprudencias que tiene cada uno de los colegios médicos y de los sistemas provinciales de salud bajo estas prácticas? ¿Pueden en alguna causa superar lo nacional, o la nacional siempre está por arriba de lo provincial? No, en realidad voy a decir 2 cosas. Primero, el Ministerio de Salud de la Nación no está por arriba de las provincias, porque nuestro sistema republicano y federal de gobierno hizo que cada provincia se haya guardado todo lo que tiene que ver con salud. Eso por un lado. Pero en lo que hace al juzgamiento del médico, no lo hace el Ministerio de Salud de la Nación, y tampoco lo hacen los Ministerios de Salud de las provincias ni los colegios médicos de las provincias. El juzgamiento del acto médico
lo lleva adelante el Poder Judicial del lugar, el Poder Judicial de Córdoba, si es una conducta ventilada en el fuero penal en la provincia de Córdoba, lo mismo en la provincia de Buenos Aires y lo mismo en la ciudad de Buenos Aires, que ahora sí tiene Poder Judicial propio. La ciudad de Buenos Aires tiene el Poder Judicial de la ciudad de Buenos Aires, porque antes era el Poder Judicial de la Nación. Así que todo lo que tiene que ver con el juzgamiento de los médicos es local, y según sea civil o penal van a intervenir jueces civiles o penales, y las consecuencias son, si dice civil en algún lugar de la notificación, son mangos, y si dice penal, lo que está en juego es la inhabilitación de la matrícula, y en algunos casos una pena de prisión en suspenso, y en muy poquititos casos, pero muy poquititos casos, solamente cuando hay abandono de personas seguido de muerte, una pena de prisión efectiva. Yo no llegué a comprender muy bien la pregunta, Martín, por eso hice esta introducción por ahí ahora. No, porque la pregunta va porque estamos hablando de todas las normativas legales para las prácticas digitales, pero la pregunta es si alguna provincia, por ejemplo, el Sistema Provincial de Salud, tiene normativas puntuales para prácticas digitales, si esas superan a las normativas vigentes por el Código Civil y Comercial. Eso es lo que quería preguntarte. La ley que salió es nacional, la ley 27553 es nacional y es de orden público. ¿Puede una provincia sacar una ley? Podría sacar una provincia una ley propia, como la Ciudad de Buenos Aires tiene su ley propia de historia clínica, pero tiene que coincidir con los principios básicos de la ley nacional en principio, aunque podría alejarse en algo. No tengo conocimiento de que ninguna provincia de la República Argentina haya sacado una ley de telemedicina. ¿Podría sacar una ley de telemedicina? Sí, por supuesto. De hecho, la Ciudad de Buenos Aires está trabajando fuertemente en modificar su ley de salud mental, porque está la ley de salud mental, la nacional. La Ciudad de Buenos Aires tiene su propia ley de salud mental, que es la 448, que casi no se utiliza, y sé que hay proyectos de reflotar la ley 448 para hacer de contrapeso de las cosas que algunos critican de la ley de salud mental. Pero nunca podría haber leyes que se contradigan. Pueden otorgar más derechos, pueden garantizar más derechos, pero nunca que se contradigan. Por ejemplo, no podría salir una ley que diga, en esta provincia no se hace telemedicina. Perfecto. Bien. De hecho, se ha intentado sacar leyes o resoluciones. Yo trabajé mucho el tema del aborto no punible, IBE e ILE, hasta llegar al punto de la legislación que hoy tenemos, y ha habido provincias que han querido cercenar el derecho de las mujeres a acceder a ese derecho, que es un derecho garantizado por el Código Penal, por la Constitución Nacional y por el derecho internacional, y les ha ido para atrás. Esa era la pregunta, Vadim, si tenían autonomía por ser un sistema federal. Sí. Susana, que parece que quiere hacer una preguntita. Yo me quedé en lo que hablaste de la guarda de los datos en las historias clínicas electrónicas. Yo tengo un sistema en mi consultorio que es un sistema de turnos asociado a una historia clínica electrónica, y yo puedo hacer un backup, pero se guarda en una nube. ¿Eso no sirve? No, a ver, no es que no sirve. Esa nube, ¿quién la controla? ¿Qué nube es? No, es mi nube en realidad, porque yo entro solo con mi contraseña. ¿Quién tiene acceso a esa nube? Y yo, porque tengo que entrar con la contraseña. ¿Tu Google Drive? Perdón, Sí. Vadim, aquí a Susana le hago una consulta. ¿Quién es tu proveedor del sistema de guarda? Porque vos me decís, yo entro con mi contraseña, pero por ejemplo, Drive, vos entrás con una contraseña a tu cuenta de Drive, pero Drive pertenece a una corporación que se llama Google. Entonces, bueno, es el mismo que me hizo la página, es un ingeniero y el sistema se llama BMD. Vos le tenés que preguntar a tu ingeniero a dónde está tu guarda.
Claro, quién vos no sos garantiza un la servidor. guarda de tu información. Ok, sí, sí, entiendo. ¿Es Ok. correcto, Vadim? Susana, vos Sí. tenés que tener garantías de que solamente vos Sí, tengas acceso a la información que subís a esa nube. Yo te hago una pregunta. ¿Alguien más puede entrar a esa nube? Porque como bien dice Lorena, Google Drive, vos entrás con una contraseña, pero es de Google. O sea que Google tiene claro. acceso a todos eso. De hecho, para acceder, aceptás términos y condiciones Sí, para tener Google Drive. Yo te hago una pregunta, porque la ley te obliga a que si yo soy tu paciente y te digo sí. algo, eso quede entre vos y yo. Sí, entiendo, sí. Pedir una autorización a mi prepaga para hacerme un estudio, entonces tenés que justificar, miren, le pido este Sí. estudio porque el paciente Vadim tiene tal signo sintomatología, bueno, eso forma parte del secreto profesional, pero si vos usás una nube, ojo, porque esa nube por ahí vos no sos la única que tiene acceso y al contrario, te la ofrecen, te la brindan porque a partir de ahí captan datos. Ajá. Bueno, no creo, pero lo voy a averiguar, porque yo pago, es un sistema que pago y que sé Aunque que varios, no digo que porque se pague sea seguro, pero está hecho por un ingeniero que entiendo se ocupa de estas cosas, así que igual lo voy a averiguar porque... Sabés que es importante, Bueno, Susana, que tengas en cuenta que él tenga un sistema de backup claro, importante sí. No, y que eso no se pierda seguro. esa información. Que no se pierda, que no diga, bueno, pero justo me quedé sin datos, se me cortó la luz. O sea, tiene que tener una guarda en algún lado registrada. Yo tengo una plataforma y la plataforma se llama Consultorio Móvil. Esa plataforma en todo el lugar de información, además de estar todas las leyes de telemedicina, porque están todas guardadas para que uno acceda, también describe el sistema con el que está guardado los datos, protegidos los datos y la ley de protección de datos personales, de acuerdo a la ley de protección. Yo supongo que si ponen eso, quiero creer que si está puesto eso y está especificado cómo se hace, bueno, es así. Esto no es, lo que yo digo no es de telemedicina, es el sistema que yo uso en el consultorio con las historias clínicas con el paciente. El mío es de telemedicina. Pero tendría que tener, perdón, la garantía de que vos no puedas entrar a modificar ningún dato previo, sino por más que esté en la nube. Yo no puedo modificar ningún dato previo. Exacto, en el momento que guardé la historia clínica, tengo que abrir Así una quedó. nueva historia para escribir. Sí. Claro. En mi caso también. Yo no puedo Igual, modificar Vadim, ahí va a ser algo interesante porque la semana que viene vamos a tener justamente la clase del ingeniero en sistemas digitales de salud. Así que todas estas preguntas también se las vamos a poder... Doc. Y de hecho estás invitado, Vadim, así sea un hermoso debate. Pero sí, la idea es que un ingeniero nos va a contar todas estas cuestiones. Que la seguridad informática es un temazo. Claro. Un temazo. Vos fíjate que ahora todo pasa a base de datos que está en nubes o en computadoras enormes donde se guardan todos esos datos. Lo que pasa es que llega un momento, así como llegó un momento en el que ya no podés guardar más papel, llega un momento en que los lugares para guardar datos físicos, los discos para guardar datos, también van creciendo en tamaño y se van, digamos, saturando. Por eso es que ya se empiezan a usar las nubes. El asunto es quién tiene acceso a esa nube. Es decir, vos te tenés que garantizar o al menos tomar los recaudos necesarios para que vos tengas esa garantía. Si vos contrataste con un ingeniero que te dijo que te armó ese sistema, bueno, tenés que tener un contrato donde diga que está garantizado, como dijo Marcela, que es la ley 25.326, que es la ley de datos personales. Si a vos te lo garantizaron, ya no puedes, viste, ya está, tomaste los recaudos del caso, firmaste un contrato o contrataste un servicio que te dice que garantiza eso, listo, ya está. Es decir, en definitiva, también los contratos parten de la buena fe, porque
De hecho, también, por ejemplo, los pacientes cuando tienen que entrar porque se bajan la aplicación a su celular o en la computadora, los pacientes en el momento en que aceptan, se les hace, cuando entran, dice que cuando entran, esto se considera que es un consentimiento informado para hacer la consulta con la utilización de tal plataforma, o sea, ellos ya, digamos, entran con el consentimiento informado Es buenísimo. aceptado. Aceptación de términos y condiciones. Exactamente, algo así. Que nunca leemos, o al menos yo que Claro. soy analfabeto, le doy clic. A todo. Sé que estoy aceptando, pero con tal de terminar el trámite rápido, acepto todo. Totalmente. Sí, es así. Bueno, yo creo que ya estamos con un horario avanzado. ¿Cómo? Así que, no sé, Vadim, si crees que falta algo para redondear o para terminar la idea. Para terminar, Perdón, Andrea, no sé si Andrea ya tiene la mano levantada, no sé si es algo... No, ya preguntó. Ah, bueno, Sí, lo no que es- pasa es que no lo sé cómo sacarlo, Ah, perdón. no te No preocupes. pasa nada. Abajo, donde pusiste la Ya manita. te bajo yo la mano, ahí está, ya te la bajé yo, ya te la bajé yo. menos mal, Andrea, que tenías esa función, porque si no se te iba a calambrar la mano ahí. Escuchame. Sí, gracias, Lore, gracias. Ya, Ahora yo lo me- que les quería dejar Ahora me van a hacer llamar el ingeniero a esta hora. No, porque No, no. es lo que dice recién Felisa, la llaman a cualquier hora. Hay horario prudente para consultar. Martín, Yo mañana llamo a Doctor App y hago lo mismo que vos. lo Por que la yo les duda. quiero dejar la tranquilidad para la clase que viene, que por supuesto que el doctor Vadim está recontra invitado también a ver, como dice Martín, se arma un debate. El ingeniero Tomás no es un ingeniero en sistema cualquiera, es un ingeniero que tiene creada aplicaciones médicas, una de las aplicaciones médicas más importantes que funcionan en Argentina. O sea que no es un ingeniero en sistema, ¿Cuál? sino que es creador de software. Bueno, yo por las dudas no quiero, por la confidencialidad posiblemente, no quiero decir quiénes son sus clientes, pero nos referimos que este ingeniero en sistema es creador de software de páginas de telemedicina, teleasistencia. Yo no puedo Y invitar a mi abastece ingeniero. el sistema digital a Abastece. muchos sanatorios, clínicas, Sí. a nivel, digamos, Nacional. nacional. Pero bueno, ¿No por eso puedo le van a invitar poder al preguntar ingeniero, justamente todo Lorena? esto que estamos hablando ¿Cómo, ahora. Susana? Perdón, ¿No, Martín, no Susana. puedo invitar al Zoom a mi ingeniero? ¿Oh? ¿Querés que haya un problema, me parece? No, por las dudas, para que se informe. Pero No, seguramente no tu sé, por ahí ingeniero está debe estar haciendo muy todo bien, informado, che, por ahí Susana. está haciendo todo bien. ¿Por qué desconfiar? Seguramente que sí. Sí, sí. Susana, ten en cuenta que estos son temas que los ingenieros que se dedican a esto lo saben, y cuando se ponen a trabajar en temas médicos los suelen tener en cuenta Claro. realmente, porque ellos son responsables. Es decir, hay un concepto que hay que divulgar, y es que la mala praxis no es un tema al que solamente pueden cometer los médicos. Y hay mala praxis jurídica, Claro. hay mala praxis contable, y un ingeniero, pues si vos estás contratando de buena fe con un ingeniero, y el ingeniero está tiene que tomar todos los recaudos del caso, porque es su práctica profesional, por la cual podría llegar a responder si se pierden datos médicos. Ahí está, Vadim. No, estoy segura. Eso. Aparte, no, lo dije un poco a modo de chiste, pero de verdad, ahora Sí. cuando salió todo lo de las recetas digitales, que fue tan controvertido, que no se pudo más hacer la receta de la foto y todo, él a través de la plataforma estuvo hablando con las prepagas más importantes para poner en el mismo sistema, para que los que usamos esta plataforma podamos recetar a través de lo que puso OSDE para recetar, lo que puso Galeno para recetar, o todo. O sea, entiendo que es una persona seria. Seguro. A ver, y como dice Vadim, Susana, vos lo estás contratando de buena fe. El responsable de la guarda de esa información es quien te está dando el servicio. A mí me parece que también hay una cosa que debería ser importante. En el caso mío, digo, yo estaba tranquila porque en realidad esto lo difundió la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria. Me parece que las asociaciones médicas, Claro.
por ahí deberían estar encima de estas cuestiones, justamente porque somos nosotros, ¿no? Desde un punto de vista de agremiación, digamos, entre comillas, ¿no? Pero Claro. sería la forma de asegurar que, bueno, la asociación lo autoriza, bueno, hay un organismo fuerte detrás de esas cuestiones. Me parece que por ahí, en sus propias asociaciones. Poco Sí. a poco estos temas, vos fíjate, así como Lorena y Martín se ocuparon de esta temática, es decir, poco a poco va avanzando y se va divulgando y se van conociendo todos estos conceptos que son importantísimos. Y a mí me gustaría cerrar todo esto que tiene que ver con el marco legal vinculado a la telemedicina, dejando en claro que si bien falta un capítulo todavía, que es el momento en el que la ley se reglamente, que seguramente vamos a tener novedades en algún momento, este es un año complejo, el Congreso de la Nación está complicado, el Poder Ejecutivo, que es quien tiene que reglamentar, también está complicado, son años electorales, son años difíciles para el dictado de normas, pero bueno, quizás el año que viene sale la reglamentación, es decir, que nos queda todavía un capítulo para el cual nos vamos a tener que volver a reunir para trabajar sobre la reglamentación, pero sí hay algo que ustedes se tienen que llevar. Está la ley, están las resoluciones ministeriales, pero está por sobre todo el criterio médico. Es decir, y que lo tenemos que defender a ultranzas. El criterio médico es lo que en un juicio, si vos aplicaste un criterio médico acorde a la situación que se estaba dando y lo documentaste, tenés gran parte del juicio ganado. ¿Por qué? Porque en tribunales lo que se juzga es no el hecho real, el hecho reconstruido. Así que, así como si vos atendiste a una persona en tu consultorio, en el box de una guardia, y no anotaste nada, ¿te vas a tener problemas? Bueno, si vos atendiste a una persona a través de telemedicina, alguna constancia tiene que haber, porque en tribunales no se juzga el hecho real, sino que se juzga el hecho reconstruido. Así que con ese principio de registrar el acto médico, de informar al paciente y de utilizar las herramientas, las que sean, con estricto criterio médico, tenés altas chances de que si te toca pasar por tribunales, lamentablemente, y ese acto médico es puesto bajo la lupa de la justicia, tenés altísimas chances de que te vaya bien. Así que nadie te va a imponer que hagas o no telemedicina. La telemedicina tiene que ser un acto médico con el que vos estés de acuerdo en participar, y si usás el criterio médico estricto referido a la especialidad que vos tenés, vas a andar muy bien y le vas a dar una posibilidad a un paciente que quizás de otra manera no tendría acceso a esa consulta. Así que yo quiero agradecerles otra vez, Lorena, Martín, quiero agradecerle a la Facultad de Medicina y a todos ustedes que no hace más que hablar bien de esa vocación que tienen de hacer cosas por la gente y de cuidar todos los frentes que se pueden abrir, el asistencial y el legal. La verdad que me llena de orgullo compartir estos encuentros en donde veo cada vez más ganas de hacer cosas bien y de brindarles más salud a la gente. Así que los abrazo desde acá. Muchísimas gracias, fue un placer compartir esta clase con ustedes. Gracias, Vadim, a vos. Esta charla Muchas empieza, gracias. pero se pueden contactar. Si me contactan, puede ser a través del WhatsApp, a través del Instagram. Usen modo efímero, no me hagan consultas sobre pacientes si no se aseguran que esté el modo efímero, que se borra todo. Y si ustedes hablan sobre casos con sus colegas o con sus propios pacientes, tengan en cuenta que hoy la justicia te pide la historia clínica y también te pide el celular. Así que ojo con lo que dejan anotado en el WhatsApp. Utilicen el modo efímero de Instagram, que es mucho más seguro. Gente, les mando un abrazo. Gracias, Vadim. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Buenas noches. Chao, chao. Gracias. Hasta luego. Chao. Buenas noches.